caninos. Esta noche nos acompaña el doctor Anderson Machado. El doctor es médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia, acreditado en la Universidad de Costa Rica. Es especialista en cardiología clínica veterinaria en la Universidad de Buenos Aires. También es docente de la Escuela Veterinaria de San Francisco de Asís en la Universidad Neotropical de Costa Rica y, por supuesto, usuario de nuestros ecógrafos Logic E y VividiQ. Muchas gracias a todos los médicos que nos acompañan esta noche. Antes de empezar, les recordamos de que tenemos un chat que se encuentra a su mano derecha, donde podrán colocar todas las preguntas que vayan surgiendo durante la charla y sin problemas el doctor las contesta al finalizar la misma. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos la noche de hoy. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y más aún por darle continuidad a esta serie de charlas. Creo que para nosotros los médicos veterinarios es un gran apoyo el que empresas como la que nos está patrocinando esta noche nos dé apoyo y seguimiento y nos asista en nuestro quehacer cotidiano. Para mí siempre es un placer, un orgullo, un honor poder compartir las poquitas cosas que en la vida me ha permitido aprender, en este caso en referencia a la cardiología y el uso del ultrasonido. Efectivamente, como bien lo presentaron hace un momento, la charla versa sobre la cardiomiopatía dilatada, sobre la cardiomiopatía con fenotipo dilatado. Y nos vamos a enfocar principalmente en lo que hacemos con el ultrasonido. Durante la charla yo también quiero contarles acerca de cuáles han sido mis dificultades con este tipo de patología, mis dificultades personales a la hora de usar el ecógrafo, a la hora de intentar diferenciar ciertas patologías unas de otras. Entonces, igualmente las preguntas que tengan, estoy completamente anuente a responderlas si logro, si mi conocimiento me da. Así que, y si no, pues les juro que me pongo a investigar y yo les mando la respuesta. Ahí está mi correo electrónico, vetmachado11@gmail.com. Y ese es mi nombre, Anderson Machado, yo soy médico veterinario. Al lado derecho de la pantalla o izquierda, en la parte superior, ahí van a ver el logo de la Sociedad de Cardiólogos Veterinarios de Latinoamérica, de la cual tengo el orgullo de pertenecer, a la cual pertenezco. Me siento muy feliz de tener ahora bien en el listado de personas que están inscritas viendo. Hay algunos compañeros y bueno, a ellos también se las dedico. Muchísimas gracias por el esfuerzo y por estar esta noche acompañándome. Ok, quiero comenzar aquí. Criterios ecocardiográficos. Nos vamos a enfocar principalmente en la ecocardiografía. No voy a hablar de historia clínica, no quiero hablar de tratamientos, no vamos a hablar de otras pruebas auxiliares, aunque sí, al final tenemos preguntas al respecto. Repito, podemos hacerlas, pero nos vamos a enfocar principalmente en lo que la ecocardiografía nos aporta. Aquí yo les había puesto la charla pasada, es decir, la charla pasada, este gráfico de casos atendidos del 2014 al 2020, ¿cierto? Un total de 3.758, sí, 3.758. De esos, el 43%, 43.8%, como pueden ver acá, pertenece a valvulopatía mitral, o enfermedad valvular degenerativa crónica mitral. Un porcentaje de pacientes, que fue el segundo número de pacientes que tuve oportunidad de revisar, fueron pacientes con o sin condiciones cardíacas asociadas, ya sea pacientes que venían para una evaluación prequirúrgica, para un control, o simplemente traían sintomatología que hacían sospechar de enfermedad cardíaca, pero que en última no la tuvo. Es decir, los clasifiqué simplemente como normales. De esos son un 25.7%. Congénitas, la tercera en mi país, en el país donde yo vivo en este momento, mi segundo país, Costa Rica, Dirofilaria,
es la cuarta patología, 6.8%, y en quinto lugar tenemos la cardiomiopatía dilatada. ¿Sí? La cardiomiopatía con fenotipo dilatado, sin un diagnóstico etiológico concreto, entonces la definimos como cardiomiopatía dilatada primaria. 133 casos, lo que equivale a un 3.5% de la población de casos atendidos. Entonces, el conocimiento de esta patología también nos va a redundar nos va a traer grandes beneficios intelectuales, incluso económicos, profesionales, para nuestra práctica clínica. De ahí que planteamos en un principio, en este ciclo de charlas, hablar primero de la mitral y luego hablar de la cardiomiopatía dilatada. En un futuro vamos a ver qué otras charlas vamos a tener, ya eso lo discutiremos más adelante. Así que igual, si ustedes tienen alguna opinión al respecto de qué les gustaría escuchar, ver, analizar, es nada más que me escriban o nos escriban. Ok, continúo. ¿Cómo se define? La enfermedad principalmente se define como un empeoramiento progresivo de la función sistólica inotrópica, que conlleva a una dilatación de los atrios, de los ventrículos. ¿Sí? Puede ser dilatación ventricular izquierda, puede ser derecha, o pueden estar las dos cámaras comprometidas. En algunos pacientes las arritmias preceden los signos de disfunción sistólica, como en el caso de estas dos razas, Doberman y los Irish Wolfhound. Con el avance de las técnicas ecocardiográficas, estamos haciendo diagnósticos cada vez más temprano, y eso lo vamos a ver al final cuando estemos hablando del strain, cuando hablemos un poquitito del Doppler tisular. Estas son técnicas que nos están ayudando a hacer diagnósticos temprano y a hacer diferenciaciones entre patologías. Ok, partiendo de la definición, empeoramiento progresivo de la función sistólica, este va a ser nuestro objetivo cuando utilizamos el ecocardiógrafo, encontrar signos y encontrar signos ecocardiográficos que nos indiquen que el paciente está teniendo una disfunción de este tipo inotrópica. Ahora bien, los pacientes con enfermedad cardíaca dilatada, con fenotipo dilatado, también tienen trastornos diastólicos, y precisamente son estos los generadores muchas veces de la sintomatología. Entonces, no vamos a dejar de lado la función diastólica cuando hacemos análisis de la cardiomiopatía dilatada. La enfermedad usualmente se diagnostica siguiendo una serie de criterios, y los criterios pueden ser históricos, es decir, qué raza, familiares, genéticos, en el caso de que se puedan hacer pruebas genéticas, criterios clínicos, presentación, muerte súbita en algunos pacientes, debilidad, no sé, efusiones, criterios electrocardiográficos que están relativamente bien establecidos, no son exactos, pero sí están bastante bien establecidos, criterios radiológicos, ecocardiográficos e incluso criterios terapéuticos. Nosotros nos vamos a enfocar en los criterios ecocardiográficos. Ahora bien, en general y últimamente se ha venido utilizando el término fenotipo dilatado. La razón es que muchas veces cuando encontramos un corazón muy dilatado en una ecocardiografía, un ventrículo izquierdo, un ventrículo derecho muy dilatado, no siempre es fácil saber si es una enfermedad primaria o es una enfermedad secundaria. ¿Sí? Entonces, se ha preferido llamar cardiomiopatía, enfermedad del músculo cardíaco, con un fenotipo dilatado, con una forma dilatada. ¿Sí? Esta forma podemos dividirlo. Cuando tenemos una cardiopatía con un fenotipo, una forma dilatada, la podemos dividir en una cardiomiopatía intrínseca, que sería la primaria, un daño directo en el músculo en sí, o una cardiomiopatía extrínseca. ¿A qué me refiero con extrínseca? Ok. Cuando hablamos de extrínseca nos referimos a que son desórdenes, ¿sí? Pueden ser con desórdenes extramiocárdicos, es decir, que no son musculares, extramiocárdicos. Y estos los podemos dividir en desórdenes cardíacos, cardiovasculares,
o en desórdenes sistémicos. Muy bien. Dentro de los desórdenes cardiovasculares, pues hay una serie de condiciones que nos pueden generar un fenotipo dilatado. Condiciones isquémicas, valvulopatías, arritmias, hipertensión arterial. Y dentro de las condiciones sistémicas que pueden generar un fenotipo dilatado, tenemos enfermedades inmunomediadas, nutricionales, infecciosas, sistémicas, tóxicas, endocrinas y condiciones neuromusculares. Muy bien. La única a la cual llamamos cardiomiopatía idiopática o primaria, cardiomiopatía dilatada idiopática, es la cardiomiopatía intrínseca. El resto son cardiomiopatías con fenotipo dilatado o cardiomiopatías de tipo secundario. Muy bien. Fisiopatológicamente, este cuadro, yo lo había publicado en algún momento ahí en redes sociales. Esta es la principal diferencia fisiopatológica entre la cardiomiopatía dilatada, ¿cierto? Aquí arriba. Y en este caso de aquí abajo, una enfermedad valvular degenerativa. Esto que estamos viendo es un strain rate, ¿sí? En el strain, lo que estamos viendo es cómo se acortan los diferentes segmentos en los cuales se divide el ventrículo izquierdo. ¿Okay? Si ustedes se fijan, aquí tenemos una serie de segmentos. Este segmento que está aquí abajo es el apical, es la punta del corazón. Es como si nosotros agarráramos el ventrículo izquierdo y lo miráramos desde arriba, ¿sí? Quitamos los atrios, vemos el ventrículo hacia abajo y encontramos la punta en el fondo. Luego vienen unas porciones que están alrededor del ápice, que son las siguientes 4 que están acá. Luego unas intermedias y estas exteriores, las más grandes, son las porciones basales, es decir, en la base cardíaca. Y si ustedes se fijan, cada una de ellas, esas porciones están divididas y cada una tiene un número. No se aprecia bien, vamos a ver si aquí se aprecia mejor, no. Está un poquitito borroso, pero más o menos dice aquí 24, 26, 28. ¿Sí? En una enfermedad donde la función sistólica se mantiene, el acortamiento de cada uno de estos segmentos se mantiene. El software me lo tira en verde en este caso, y arriba tenemos que el software lo tiró en rojo porque el acortamiento es poco. Si ustedes se fijan, aquí hay un 1, creo que acá hay un 6, esto es un 2, esto es un 4, un 3. A diferencia de este, 24. Se acortó un 24% este segmento, mientras que aquí apenas se acortó un 1% ese segmento. Y a este lado observamos básicamente el movimiento, ¿sí? Miren cómo se mueve ese músculo, apenas se mueven las diferentes porciones. Cada uno de esos colores ejemplifica una de las diferentes porciones. En la valvulopatía mitral, donde la función sistólica está conservada durante la mayor parte de la enfermedad, entonces tenemos un movimiento bastante amplio. Esta es la diferencia fisiopatológica entre la cardiomiopatía dilatada, entre una enfermedad donde se afecta el músculo, donde no hay una contracción, y otras condiciones donde se afecta la contracción. Vamos a volver más adelante sobre esto. Ok. Cuando hacemos ultrasonido, entonces vamos a buscar una serie de eventos que nos ayuden a explicar la enfermedad, que nos ayuden a explicar fisiopatológicamente lo que está pasando en nuestro paciente. Vamos a buscar eventos donde se manifiesta una disminución de la contractilidad, cambios compensatorios, cambios anatómicos, y como les dije en un principio, la función sistólica per se sola no va a causar la sintomatología, sino es la disfunción diastólica la que nos lleva a la sintomatología congestiva. La función sistólica nos lleva a una disminución del gasto. El gasto cardíaco baja en el momento en que el corazón, el ventrículo izquierdo no puede eyectar suficiente sangre por minuto. Entonces el gasto cardíaco baja con los síntomas asociados a una enfermedad cardíaca de bajo gasto, debilidad, pérdida de peso, en fin. Pero son los signos congestivos los que muchas veces nos alertan de que nuestro paciente tiene una condición cardíaca. Los signos congestivos usualmente están relatados o referidos principalmente a la disfunción diastólica. Trastornos de oxigenación coronaria, vamos a ver arritmias.
¿sí? Que se pueden ver en el movimiento muscular. Y si usamos el ecocardiógrafo a la par de un electrocardiógrafo, pues entonces, o al mismo tiempo, disculpen, con el electrocardiógrafo, entonces nos vamos a dar cuenta mucho más fácil. Ecografía. Ok, entonces me hizo, aquí está. Muy bien. Vamos a empezar por la parte más sencilla y en la que todos tenemos acceso con nuestros diferentes equipos, que son básicamente el modo B bidimensional o el modo M, ¿cierto? El TM, modo M o modo unidimensional, como queramos decir. La mayor parte de la charla va a estar enfocada en esto, porque a mí me encanta el modo B y el modo M. Me encantan. Se encuentran un montón de información útil cuando sabemos no solamente manejarlo, sino interpretar lo que estamos viendo. Hay cosas que son sencillas de observar, por ejemplo, la dilatación de las cámaras. En este caso tenemos un atrio izquierdo, ¿cierto? Un corte transversal a nivel de la base cardíaca, donde se evidencia el movimiento de la válvula aórtica. Tenemos el atrio izquierdo, que a todas luces se nota dilatado, no hay necesidad de medirlo, aunque obviamente es útil hacerlo. Tenemos una válvula tricuspidia en la parte superior izquierda y el ventrículo derecho en la parte superior a nivel central. Izquierda, perdón, el atrio derecho y a nivel central tenemos. Pero también nos permite observar signos congestivos. Observen la efusión que hay alrededor de ese corazón. Es una efusión pleural. Y en ecocardiografía o ecografía FAST de tórax podemos observar esas líneas B que nos indican que tenemos un pulmón o un parénquima pulmonar húmedo. Ok, modo B, modo E, modo B. Ahora bien, como les decía, de esta imagen podemos extraer una relación atrio-aorta, como estamos viendo aquí, incrementada. Muy bien, observamos signos congestivos. Ahora bien, si nos vamos un poquitito hacia el ápice saliendo de la base, si nos vamos un poquitito hacia la base, también vamos a observar signos que nos hacen sospechar de un fenotipo dilatado. Un movimiento inadecuado, una atrofia de los músculos papilares. Tenemos ahí el ligamento frénico-pericárdico, ahí nadando en la parte inferior de la pantalla, lo que nos hace sospechar de efusión pleural, más que de efusión pericárdica, ¿sí? Y yo usualmente, cuando mis pacientes lo permiten, la mayoría de veces, siempre hago la ecocardiografía con un electro. Esto me va a permitir, el trazado electrocardiográfico me permite establecer la posición donde voy a medir de una manera mucho más fiable. Pero si no lo tienen, o el paciente, que muchas veces los pacientes no se dejan, les incomoda los cables y todo ese asunto, pues vamos a encontrar algunos puntos claves donde podemos hacer unas mediciones bastante aproximadas y útiles. ¿Ok? Una vista de los músculos papilares, ¿sí? Y en esta vista pues hacemos el TM y encontramos una serie de valores. Las máquinas nos dan todos estos valores que están aquí. Mi equipo particularmente, gracias a los técnicos aplicacionistas de General Electric, he podido programar en mi máquina una serie de mediciones que la máquina me las hace de forma automática. Por ejemplo, yo tengo programado el espesor parietal relativo, tengo programado también el diámetro del ventrículo izquierdo al final de la diástole normalizado, que es uno de los criterios ACVIN para el diagnóstico, la diferenciación del estadio B, B1, B2 en pacientes mitrálicos, ¿sí? ¿Qué más tengo aquí? Bueno, extra. Y en algún momento se me ocurrió hacer algo que se llama la fracción de acortamiento de la pared media. En este caso, en este perro tiene un 3%, es muy bajo. Este es otro índice que nos ayuda. Está por ahí escondido dentro de los textos. Al rato les puedo pasar la literatura donde se puede establecer. Es una fórmula larguísima, además es imposible de aprender, no como la fracción de acortamiento, que wow, en este caso es de un 4%. Es bastante baja, ¿cierto? Y una fracción de eyección del 9% en este paciente. Tenemos medidas
el ventrículo, el diámetro del septo interventricular en diástole. De esto quiero hablar un poquito más adelante. Yo, durante mucho tiempo, digamos, al principio de mi formación cardiológica, yo le prestaba mucha atención a estos valores. Al diámetro, al septo interventricular en diástole, a la pared libre en diástole, a la pared libre en sístole, al septo interventricular en sístole. Y con el transcurso de mi práctica los fui dejando de lado. Y ahora les voy a mostrar algo que he venido descubriendo, que he venido aprendiendo, no solamente con la preparación de esta charla, sino con algunas cositas ahí que veo en los pacientes y les quiero pasar unos tips que no sé si les puede ayudar o que se podrían convertir en tema de investigación aquí en América Latina, que es algo que la sociedad a la cual pertenezco hemos venido como intentando a ver si empezamos a producir información, y en América Latina tenemos muchísima información que aportar al mundo cardiológico, y nosotros nos tienen como de lado, entonces como que no nos presten mucha atención, pero ya va siendo hora. Bueno, ahora volvemos a eso. Ok, vemos entonces el TM. Estas son las cosas más sencillas, más básicas de sacar. Recordemos, entre mejores sean las imágenes, mejor posicionados estemos, los datos que obtenemos son mucho más fiables. Esto es de muchísima importancia cuando queremos descartar o verificar algo que se denomina cardiomiopatía dilatada oculta. Los límites entre un paciente normal, un Doberman, por ejemplo, normal, y un Doberman con una cardiomiopatía dilatada oculta pueden ser de 1 milímetro la diferencia. 46 milímetros, 45 lo denomino normal, 46 milímetros en el diámetro diastólico lo denomino dilatado. Ok, eso tiene consecuencias terapéuticas, económicas para los propietarios y para los pacientes. Y tiene también consecuencias reproductivas en los criaderos. Entonces, hay que ser estrictos, ¿sí? Estrictos en cuanto a posición, estrictos en cuanto a observación de las estructuras, estrictos en dónde y cómo vamos a medir. Okay. Continuemos. Tenemos los ejes longitudinales, en este caso 4 cámaras. Veo que está dilatado, que se contrae poco. Observo también que el movimiento de la válvula mitral es un movimiento incompleto, ¿cierto? Como que me hace pensar también en algunas condiciones congénitas, por ejemplo, la displasia mitral, donde hay un movimiento incompleto, ¿sí? Pero también me puede hacer sospechar de enfermedad cardiomiopatía dilatada. Muy bien, veo el atrio parcialmente. Aquí estoy optimizando el ventrículo izquierdo para poder hacer unas mediciones que me van a ser útiles a continuación. Sigo observando signos congestivos, de fusión. Entiendo por qué mi perro tiene un patrón restrictivo respiratorio, un patrón mixto, ya lo estoy viendo con el ultrasonido. Debo pulsar, puedo tomar decisiones terapéuticas inmediatamente. Por otro lado, observo el electro, al mismo tiempo veo que tiene un ritmo sinusal, ¿sí? Veo una onda P, o al parecer un ritmo supraventricular de origen sinusal, es posible. Toda esta información yo la voy obteniendo a medida que voy haciendo mi análisis ultrasonográfico. Y bueno, las vistas izquierdas también son importantes. Esto es una vista paraesternal izquierda de 4 cámaras. Tenemos el ventrículo izquierdo y el atrio izquierdo a la derecha de la pantalla y la parte derecha a la izquierda de la imagen. Observamos el movimiento de las válvulas, ¿sí? Cómo se mueve ese músculo. Muy bien, el modo B nos da toda la información que necesitamos, y en caso de que no podamos hacer más, por ejemplo, este paciente, antes de seguir haciéndole mediciones y todo, debo pulsar. Entonces ya tengo una idea bastante clara de lo que está pasando y hacia dónde va el paciente. Incluso muchos propietarios me piden cierta evidencia a la hora de proponer más exámenes o pruebas. Hay asuntos económicos que pueden llegar a detener más procedimientos terapéuticos cuando ya vemos pacientes con este tipo de cosas. Entonces, el modo el modo bidimensional es absolutamente esencial.
Y es esencial, repito, unas buenas imágenes. Con esta imagen longitudinal de 4 cámaras obtenemos los volúmenes indexados, tanto en diástole como en sístole, lo voy a señalar acá. Esta indexación, ¿sí?, se hace multiplicando por el área de superficie corporal. Por ahí tengo la fórmula también, no me la sé, pero esta es otra fórmula que en mi equipo nosotros lo programamos. Nada más fue meter, bueno, yo ahí veo al aplicacionista que llega y hace numeritos por aquí, por allá, estripa una tecla por aquí, por allá, y mágicamente cuando hago el volumen, cuando hago el Simpson, me aparece la indexación. Y esto se puede hacer en sus máquinas. Si ustedes tienen buen apoyo de sus vendedores, de sus técnicos vendedores, pídanselo. Ellos con muchísimo gusto estoy seguro que se van a sentar con ustedes. Mi aplicacionista es feliz conmigo, a él le encanta porque es veterinario, casi no se usa, la mayoría de veces lo llaman, son los médicos cardiólogos humanos, con veterinario casi no, y nosotros tenemos un montón de medidas interesantísimas para meterle a nuestras máquinas. Muy bien, ¿por qué lo indexo? Porque al indexar vamos a eliminar una variabilidad del peso y esto nos permite tener un solo valor con el cual comparar el dato que estamos obteniendo. En este caso tiene un volumen indexado sistólico de 129, básicamente 130 mililitros por metro cuadrado, y diastólico de 188. A todo. Doctor, un ratito es que se le silenció su micrófono. Ahí. Ahí, perfecto, sí. Ok, disculpen, se me fue el sonido. No sé dónde quedé, así que se Ahí, silenció mucho. doctor, en esta diapositiva, recién se le acaba de silenciar. Ok, perfecto, perdón. Ok, entonces si indexamos los volúmenes, eso se puede hacer de forma manual o se puede programar en nuestros equipos. Programarlo tiene la grandísima ventaja que en el momento en que hago el Simpson, la medición por discos del ventrículo izquierdo, entonces inmediatamente me tira el valor indexado, con el cual comparo con los valores de referencia. Tengo los valores de referencia para todas estas cosas en una tabla. Si alguien desea que se la comparta, mándame un mensaje. Mándeme un mensaje, doctor, me gustaría los datos de referencia que usted ha sacado. No son personales, son míos. No son personales míos, sino han sido de, digamos, he recogido datos de muchos libros, revistas, lo que va saliendo, lo voy actualizando. Entonces, con mucho gusto se los comparto. Es una sola página y ahí están todos, caninos, felinos, histólicos, diastólicos, en strain, Doppler tisular, bidimensional, todos los valores. Okay. Muy bien, obtenemos de esta vista entonces los volúmenes. Alguien me preguntó una vez si era lo mismo hacerlo en una vista de 4 cámaras para external izquierda, ¿sí? O hacerlo en una vista longitudinal derecha de 4 cámaras y efectivamente es lo mismo. Se puede medir en ambas. ¿Okay? Yo usualmente lo mido en la paraesternal derecha, longitudinal de 4 cámaras, quito la aorta, eso sí es un prerequisito para las dos medidas, quitar la aorta de la visualización para que no nos estorben la medida, pero la correlación entre una y otra es la misma, el valor es bastante similar, si se logra obtener bien el ápice cardíaco. Y en las vistas apicales izquierdas usualmente es un poquitito más difícil. Otra medida que se ha venido usando para diagnóstico es el índice de excentricidad o índice de esfericidad, ¿cierto? Este índice básicamente es la longitud del ventrículo izquierdo durante la diástole dividido por la mayor anchura del ventrículo izquierdo al final de la diástole, en el momento en que está más dilatada. El índice de excentricidad tiene un valor normal de 1.64 hacia arriba. Cuando el ventrículo se hace más redondo, cuando la cardiopatía es con fenotipo dilatado se va haciendo más redondo, el índice de esfericidad o el índice de excentricidad va disminuyendo. ¿Sí? Es relativamente sencillo. Está dentro de los índices que usa la Sociedad Europea para la clasificación de la cardiopatía dilatada oculta. Lo mismo que los anteriores.
el volumen sistólico final indexado. Muy bien, esto lo tenemos acá. Atrofia de músculos. Lo dijimos en un momento, se observa, pero quiero un dato objetivo que me diga que hay atrofia muscular. Lo veo y obviamente la visualización del dato es importante, pero quiero un dato objetivo. Y en el momento se me ocurrió esto que ustedes están viendo acá. Déjenme poner la lupa. Aquí está. Tengo el septo interventricular aquí en diástole y aquí el septo en sístole. Y eventualmente he comenzado a medir los pacientes. Bueno, eventualmente no, siempre lo he medido, lo que pasa es que no le he prestado atención. Pero ahora le empiezo a prestar atención y me doy cuenta que las dos medidas son iguales. Es decir, esta excursión sistólica, en donde el músculo, en teoría, fisiológicamente, debería engrosarse, bueno, veo que durante la excursión sistólica mantiene el mismo grosor. Muy bien. Este caso de aquí abajo es un paciente normal. Observen cómo el septo interventricular durante la diástole tiene una medida 0.5 centímetros y durante la sístole 0.8. Ok, aquí me empecé a percatar. Bueno, no sé si lo que estoy diciendo sea una perogrullada para ustedes. Yo lo descubro y me asombro y me fascina. Voy a ver si puedo programar. Voy a llamar a la aplicacionista que me ayuda a mí de General Electric aquí en Costa Rica y le voy a pedir que me ayude a programar una relación entre cuánto se engruesa durante el septo interventricular. Voy a hablar del septo en este momento. ¿Qué tanto se hace más gordito el septo interventricular durante la sístole en comparación con el septo interventricular durante la diástole? ¿Sí? Por ejemplo, acá hay una relación que es muy diferente a esta. Esto me da 1. 0.6 dividido 0.6 me da 1. Pero si yo divido 0.8 entre 0.5, esto debe ser 1.4, 1.35 más o menos. No sé si de aquí podemos sacar un valor interesante que podamos estudiar. Leyendo un poco más, pues me doy cuenta que ya existe algo, ¿cierto? Ese algo se llama el espesor parietal relativo. ¿Sí? El espesor parietal relativo en un paciente normal me da 0.4, mientras que en un paciente con una atrofia muscular me da 0.2, 0.3. ¿Ok? Repito, estas son elucubraciones personales, ¿cierto? Es lo que eran mías ahí cuando estoy haciendo los estudios, porque esto ya fue estudiado, ¿cierto? Y con muchísimo orgullo veo que mis profesores, Lai Tauler, Casalonga, la doctora Editorio, que fue mi asesora de la tesina cuando estaba haciendo mis estudios, el doctor Cataneo, no tuve el gusto de conocerlo, no sé quién es, pero ellos hicieron esta evaluación del espesor parietal relativo en la especie canina y encuentran una serie de valores muy interesantes, ¿cierto? Aquí están, tenemos una medida de 0.48 con esta desviación estándar, parece bastante bien, ¿ok? Y ahí están los cuartiles, la especificación. Lo que pasa es que el espesor parietal relativo hace referencia al engrosamiento de la pared libre del ventrículo izquierdo, ¿cierto? Comparado con la cavidad. Lo que yo hablé hace un momento fue del septo interventricular, pero creo que estamos hablando de lo mismo. Tenemos que echarle un poquitito de cabeza a ver si el espesor parietal relativo nos puede ayudar a diferenciar atrofia miocárdica. Pensando, ¿cuál podría ser una limitación? Ok, yo el espesor aquí lo estoy midiendo en un solo punto. No estamos hablando de toda la pared y muchas veces tenemos pacientes cuya atrofia no es simétrica en todo el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Entonces, creo que hay muchas cosas que pensar aquí y sería bastante interesante que algún día nos podamos sentar a discutir estas cosas. Propongo que midamos el septo interventricular, no sé, el grosor del septo y lo comparemos con la excursión sistólica, a ver si cambia. Muy bien.
¿Qué más tenemos? Hablemos del movimiento de las válvulas. Observen que la válvula mitral que está aquí apenas se mueve, ¿sí? Hay dos efectos, hay un efecto de la taquicardia y hay, obviamente, hay un movimiento incompleto de esa válvula, ¿cierto? Entonces, una de las índices que nosotros obtenemos con el movimiento valvular es este, que es el punto de separación del punto E de la apertura de la válvula mitral durante la diástole temprana, cuánto se separa del septo interventricular. ¿Okay? Este también es otro de los criterios que se toman en cuenta para la definición de la cardiomiopatía dilatada oculta, según la Asociación Europea de Cardiología. En este caso tengo una separación bastante grande, 2 centímetros. Ese punto no llega hasta allá. Tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, pacientes que tienen una contracción del volumen sanguíneo tienen una excursión E disminuida. Y pacientes que tienen regurgitación aórtica también tienen una excursión un poco disminuida porque la regurgitación aórtica impide que la válvula se acerque al septo porque la aorta, el flujo de regurgitación aórtica. El anfitrión tiene algo contra mí porque me está silenciando cada vez que puede y no estoy diciendo groserías. Entonces no sé por qué me silencian. Okay. Muy bien, el movimiento incompleto. Quiero que veamos un poquitito esta imagen. ¿Sí? Veámosla acá. Aquí tengo una excursión digamos, la válvula empieza a cerrarse aquí y eventualmente se abre, ¿cierto? Formando la apertura de la onda A o la contracción atrial. Pero la onda A no termina de cerrarse y se queda abierta durante un momentito. Este es un signo ecocardiográfico que nos ayuda a identificar incrementos de presión diastólica. En inglés se llama el V-bump. Vamos a ver si yo puedo escribirlo. Voy a escribirlo por acá. Texto. Voy a ponerlo aquí. Creo que así es como se escribe. V-bump. ¿Sí? Y hace referencia entonces a esa incapacidad de la válvula mitral de cerrar completamente durante al final de la diástole, quedando parcialmente abierta. Y este es un signo que nos ayuda a identificar incremento de presión diastólica, ¿cierto? Es decir, un riesgo congestivo. Solamente mirando el movimiento de la válvula mitral. ¿Okay? Obsérvenlo cuando lo estén haciendo, es bastante útil. Déjenme borrar todo esto porque me va a seguir apareciendo en todas las diapositivas. Muy bien. Ok, ahora vamos a continuar. Ya vimos el movimiento de la válvula mitral. Movimiento aórtico. Ok, esto tampoco es algo que, digamos, es muy probable que la mayoría de ustedes ya lo hayan visto. No sé qué tanta atención le estamos prestando. Yo en los chats en los que participo eventualmente no observo que se hable mucho de esto, por eso lo estoy tocando. Ok, tengo una vista, ¿sí? Para esternal derecha, 5 cámaras. Tengo la aorta en posición, la válvula mitral aquí, ¿sí? Y estoy intentando ver cómo se mueve la aorta. Ok. El movimiento aórtico normalmente presenta una rápida apertura y se cierra de forma abrupta, generando este cuadrito que ustedes van a ver aquí abajo. Aquí. Fíjense aquí donde tengo el cursor. Muy bien. Genera básicamente un rectángulo, ¿sí? Hay una apertura brusca, se mantiene abierto, que sería toda la eyección, y luego se cierra de forma brusca. Y es un reflejo, grosero, pero reflejo al fin y al cabo del volumen latido. ¿Cuánto volumen sale? Eso es a lo que se viene a denominar el periodo eyectivo. Se puede medir en tiempo, ¿cierto? Y lo vamos a ver más adelante con los índices sistólicos. Observen este otro que está acá. Aquí tenemos algo que se denomina cierre progresivo de la válvula aórtica, ¿sí? Fíjense, creo que aquí al final es donde lo dibujo. Ahí está, vean. Okay.
Si se fijan, la apertura sí es abrupta, más o menos abrupta, no del todo, pero sí bastante abrupta, pero el cierre no es abrupto, el cierre es paulatino, se va cerrando despacito. Ok, esta figura nos hace pensar o puede hacernos pensar en algo que se llama, en un empeoramiento progresivo de la función sistólica o en un empeoramiento de la función sistólica. Y pasa cuando el volumen latido no puede ser mantenido durante toda la eyección. Entonces, el volumen, la sístole no es sostenida durante toda la eyección, entonces al ser más débil al final, la válvula se va cerrando paulatinamente, ¿sí? Generando esta imagen. Este movimiento nos puede ayudar a pensar entonces en un empeoramiento de la función sistólica. No es exclusivo de cardiomiopatía dilatada primaria, ni las cardiomiopatías con fenotipo dilatado o cardiomiopatías dilatadas secundarias. También yo lo he visto en pacientes con enfermedad valvular mitral terminal, pacientes que tienen otro tipo de patologías que evitan la salida. Y ver el movimiento aórtico nos va a ayudar también cuando hay, por ejemplo, una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿sí? A veces la válvula vibra cuando el volumen es muy alto, en fin. Ok, vamos a sacar esto de aquí. Entonces, movimientos valvulares, ya los índices históricos los vamos a tocar un poquitito más adelante en la charla. Ok, aquí tenemos a alguien para observen esta imagen, voy a devolverlo. Yo creo que se devuelve solito. Un segundo que pase y lo voy a detener cuando sea. Aquí. Este es un movimiento de la válvula mitral normal, una onda E inicial, ¿cierto? Una excursión E que se acerca al septo interventricular, disminuye y se abre luego la onda A. Y fíjense cómo la A cierra de forma abrupta. ¿Okay? La válvula se cierra de forma abrupta. Mientras que, sigamos el video, observen aquí cómo ese cierre no se da, ¿sí? Y nos genera esa onda B o ese promontorio B, bump, que aparece al final de este periodo de apertura de la válvula mitral. Ahí está, ahí lo estamos viendo, punto de separación y el B-bump, que nos indica entonces incremento de presión diastólica. Continúo. También tenemos los movimientos, en este caso un índice importante que es el índice de distensibilidad de la arteria pulmonar. ¿Por qué lo digo importante en cardiomiopatia dilatada? Porque resulta, y nuevamente lo vamos a ver al final de la charla, que uno de los criterios pronósticos negativos que tiene, que podemos nosotros medir, es esto, la disfunción del ventrículo derecho genera un factor pronóstico negativo para los pacientes que tienen esta enfermedad. Ok, la distensibilidad la podemos medir de esta manera, ¿sí? Estamos hablando de una medición derecha, transversal a nivel de la base cardíaca. Okay, no vamos a profundizar en el tema, no es competencia ahora. O lo podemos visualizar y medir en un eje paraesternal derecho longitudinal de 4 cámaras en este caso. A veces aparece la aorta, no importa, lo que queremos ver es la arteria pulmonar derecha, aquí al lado derecho de la pantalla, inmediatamente de las venas pulmonares. Y de ahí podemos establecer algunos índices. En este caso, el índice de distensibilidad de la arteria pulmonar. Ojo, hay que tener precaución con la interpretación. Porque a pesar de que se usa como un índice de incremento de presión del árbol pulmonar, ¿sí? Es decir, nos ayuda a identificar o a diferenciar pacientes con hipertensión pulmonar, también este índice disminuye, es decir, se hace más cercano a cero cuando hay disfunción sistólica o disfunción miocárdica derecha. Si el ventrículo derecho no tiene suficiente fuerza para abrir la arteria pulmonar, entonces el índice va a acercarse a cero. Y no necesariamente indica hipertensión pulmonar, ¿sí?
En ecocardiografía, como en la mayoría de las cosas que hacemos en clínica, es una sumatoria de datos los que nos dan la certeza o una aproximación a la certeza. Es muy difícil obtener certezas en medicina, pero sí tenemos aproximaciones y por eso es que se hace tanto esfuerzo con la estadística y tanto esfuerzo con la repetibilidad y la reproducibilidad de los eventos que nosotros estamos midiendo. Muy bien. Hay unos valores de referencia, aquí se los pongo para que los puedan observar. Y continuamos. Signos congestivos. En este caso tenemos las venas cavas y la observación de la colapsabilidad de la vena cava nos ayuda a entender o a predecir la posibilidad de que el paciente tenga enfermedad congestiva. Para mí esto es muy importante. Y voy a poner un ejemplo, y creo que a todos nos ha pasado. En clínica nos llegan pacientes cardiópatas derechos, insuficiencia cardíaca congestiva derecha, por cualquier motivo, y los analitos, las bioquímicas que se le hacen a estos pacientes manifiestan muy comúnmente elevación de enzimas hepáticas, fosfatasa alcalina, ALT, GGT, LDH, elevación de estas enzimas. Y muchas veces asumimos esta elevación como un fallo hepático. Y no necesariamente. El paciente con congestión derecha va a tener congestión hepática y la congestión hepática se traduce laboratorialmente en elevación de enzimas, no en disfunción hepática. Entonces, saber o poder predecir cuál es la presión que tiene el atrio derecho, midiendo la colapsabilidad de la vena cava, podemos dar un poquitito de luces a estas condiciones en las cuales es un poquito confuso pensar en enfermedad hepática cuando tenemos también enfermedad cardíaca congestiva derecha. Muy bien. Función sistólica radial. A eso es a lo que estamos muy acostumbrados y es algo muy útil. Se llama la fracción de acortamiento endocárdico. Vamos a medir cuánto se acorta un punto dentro del ventrículo izquierdo, cuánto se acortan los bordes endocárdicos en el ventrículo izquierdo, por eso la medición se llama así. La podemos hacer tanto en un eje transversal a nivel de músculos papilares, como en un eje longitudinal, 5 cámaras, siendo lo más perpendiculares posibles con el septo y la pared libre del ventrículo izquierdo. Hay que intentar respetar este tipo de aproximación, porque puede causar sesgos cuando estamos un poquitito torcidos. Tiene algunas limitantes, perdón. Primero que todo, y la más importante, es que no es una medida de contractilidad, ¿sí? No es una medida de función sistólica, es una medida de función global. ¿Okay? Por otro lado, ¿sí? ¿A qué me refiero con función global? A que tiene en cuenta la precarga, la poscarga y la contractilidad, ¿sí? Es decir, es bastante influenciado por todos estos eventos que componen el volumen latido. Por otro lado, la otra limitante es que solamente mide la función contráctil radial. El miocardio se contrae no solamente de forma radial, circular, sino también se contrae de forma longitudinal y se contrae torciendo. O sea, son 3 movimientos los que se generan, ¿cierto? Hay una aproximación de la base al ápice en un movimiento de torsión, hay un movimiento circular y hay un movimiento de acortamiento longitudinal. Y la fracción de acortamiento endocárdico únicamente mide la circular. Y la interpretación debe estar basada en la hemodinamia del paciente. ¿A qué me refiero? A que la precarga esté adecuada, la poscarga esté adecuada y la función miocárdica intrínseca contráctil sea adecuada. ¿Okay? Si uno de estos eventos cambia, muchas veces los otros compensan y nos dan valores normales. Entonces, es un poquito confuso eventualmente. Por otro lado, es importante tener presente que es inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca.
Entre más alta la frecuencia cardíaca, va a ser menor el porcentaje de acortamiento. Esto viene siendo un problema serio en pacientes que tienen fibrilación atrial, pacientes con un fenotipo dilatado de fibrilación atrial, donde la frecuencia nos puede llegar a 200, 220, la fracción de acortamiento se va a ver comprometida, solamente porque el tiempo de llenado está disminuido, es decir, porque la precarga está disminuida. Entonces, son eventos que tenemos que tener presente a la hora de interpretar. Y es muy dependiente de la raza, como lo vamos a ver a continuación. Si no tenemos una medida, perdón, una posición correcta que transecte o que divida la cavidad ventricular izquierda a nivel de los músculos, en el centro de los músculos papilares, ¿sí? Si no podemos obtener esta imagen, que a veces nos pasa con algunos pacientes, o en la posición en la que está, pacientes inquietos, o ciertos rasgos anatómicos que no nos permiten obtener una buena ventana, se recomienda medirlo en modo bidimensional, ¿sí? Y es nada más ir moviendo paso a paso el mayor diámetro diastólico, el menor diámetro sistólico del borde endocárdico, y con esto utilizamos la fórmula que les había puesto, bueno, la fórmula que está ahí, ¿sí? La distancia ventricular en diástole menos la distancia en sístole dividido la de diástole multiplicado por 100. Esto es relativamente sencillo y lo podemos hacer básicamente en una imagen de 2 dimensiones utilizando el movimiento, el cine loop que tiene la máquina. Entonces se recomienda hacerlo mejor de esta manera que intentarlo en modo M si no tenemos una vista clara, una buena vista. ¿Okay? Vamos aquí, los valores normales en general en perros van de 34.4 más o menos 6.5 con un rango que va de 25.3 a 50 casi, y esto es en gatos. Pero fíjense y veamos algunas tablas. Observen aquí. Perdón un segundo, voy a cambiar esto. Aquí hay un cursor verde. ¿Sí? Tenemos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí, fracción de acortamiento, porcentaje de fracción de acortamiento. En Beagles, en Poodle miniatura, en Corgi, Afganos 24, Golden Retriever 27, English 35, el Pointer en inglés 35, Whippet, el Greyhound italiano. ¿Okay? No son tan salidos de los datos que nosotros vimos como rangos de referencia, pero vean estos aquí. Observen acá el Terranova de 22 a 37 y más dramático aún el gran danés que puede tener una fracción de acortamiento de 18, ¿sí? Y está dentro del rango normal. Estos libros, estos datos que ustedes están viendo aquí, los obtienen de los apéndices del libro de ecocardiografía de Boone. ¿Sí? Datos de referencia. Y han salido otros, muchísimos más. Tenemos aquí en el pastor alemán la fracción de acortamiento en los pastores alemanes. Aquí la tengo. 31 en general, machos, hembras. ¿Ok? En el caso de que tengamos ciertas dudas dependiendo de la raza. Y miren estos, los Greyhound, ¿cierto? Este estudio utilizó pacientes medicados, ¿cierto? Estos no, y nos dan un índice en los Greyhound que van del 17.0 al 35% en este estudio que se plantea. Alguien dirá, pero hoy yo no me puedo aprender todos los datos de todos los pacientes. No, no hay necesidad de aprenderse todos los datos de todos los pacientes porque para eso están las tablas. Y segundo, hay otros índices que nos ayudan a identificar si el paciente realmente tiene trastornos en su fracción de acortamiento endocárdico. ¿Qué más tenemos acá? Estos son de los Doberman, ¿sí? Que es una raza que se ha venido estudiando extensivamente porque es una raza que tiene una alta predisposición a la enfermedad, tanto oculta como clínica. ¿Okay? Y de esos valores vamos a hablar un poquito. Índices derivados de los volúmenes ventriculares. ¿A qué me refiero con estos? Un pequeño repaso.
Tenemos dos tipos de índices, uno geométrico, que es el Tails, con el cual la mayoría, bueno, yo no he visto ningún ecógrafo de ninguna marca que no tenga Tails, ¿sí? Y esta es la fórmula, si alguien se la quiere aprender para hacerlo a mano, no creo, pero ahí está. Y aquí tenemos el planimétrico o la de Simpson con la fórmula, que es una fórmula de volumen, ¿ok? Es una forma planimétrica, disculpen. Ok, ¿cuál es la diferencia así general entre las dos? El Tails usualmente tiende a sobreestimar, ¿sí? Con Tails estamos midiendo en un solo punto y a partir de ese punto nosotros pensamos en toda una estructura de 3 dimensiones. Estamos sacando datos de una estructura de 3 dimensiones con una medición en un solo punto. ¿Qué pasa con el Simpson? Eventualmente se pensaba que tenían o generaba mucho mayor trabajo a la hora de hacerlo, pero es súper fácil de hacer, ¿sí? Las máquinas tienen un software que está diseñado para hacerlo de forma automática. Lo único que necesitamos es una buena vista de los bordes endocárdicos, tanto en sístole como en diástole, vistas de 4 cámaras, quitando la aorta de posición, porque eso no sería de 5 cámaras, de 4 cámaras. Y nada más vamos a ver si yo tengo el dibujo acá. Muy bien. Llegamos a la diástole, al punto mayor de apertura, ¿sí? Generalmente en el electro vamos a ver que es casi cuando comienza el complejo QRS. Ese es el punto de mayor excursión diastólica. A mí me pasó que al principio no sabía cómo medirlo, entonces yo empezaba por un punto, empezaba por el otro, empezaba por aquí, hasta que un cariñoso amigo me dijo, no, mira, tienes que empezar con el borde endocárdico a nivel de la válvula mitral, ya sea a nivel septal o a nivel parietal, ¿sí? Y empiezas a dibujar. Dibujas el borde, y cuando llegues al otro punto, nada más es ponerle Enter y la máquina inmediatamente te dibuja, te hace el límite de la válvula mitral, la línea longitudinal y te dibuja los discos inmediatamente. Y bueno, inmediatamente calcula el volumen, ¿sí? Y una vez calculado el volumen, nada más se indexa. Ese es el volumen diastólico. Y hacemos lo mismo, movemos el track, el cine loop, hasta la mayor sístole, que usualmente es al final de la onda T, ¿cierto? Cuando está completamente cerrado, ¿ok? Entonces, o si no tenemos el electrocardiógrafo, vamos a utilizar cuando está más abierto y cuando está más cerrado, antes de que la válvula mitral se vuelva a abrir. Entonces, se abre, nos devolvemos un cuadro y ahí hacemos la medición del borde endocárdico a nivel sistólico y la máquina automáticamente nos lo da. Tenemos un valor de referencia, 55 mililitros por metro cuadrado, ¿cierto? Para la diástole. Ahora bien, este valor, 55 mililitros por metro cuadrado, nos da un 94.4% de sensibilidad y 97% de especificidad, ¿sí? Si no tenemos regurgitación mitral, para diagnóstico de cardiomiopatía dilatada. ¿Okay? Si tenemos más de 55 mililitros por metro cuadrado, podemos tener una alta sospecha de que el paciente tiene enfermedad dilatada, ¿cierto? Cuando hay regurgitación mitral significativa, el valor cambia, se hace más grande. Recordemos que si hay una regurgitación mitral, hay un incremento del volumen, ¿cierto? El volumen que se regurgita al atrio va a devolverse al ventrículo, entonces el valor cambia. Y el límite es 90 mililitros por metro cuadrado, cuando lo consideramos ya dilatado. Entre los dos, vamos con la fracción de eyección. La fracción de eyección se considera disfunción sistólica cuando es menor al 40%, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre medirla con Tails y medirla con Simpson? Las dos tienen una alta influencia de las condiciones de carga, de precarga, poscarga y contractilidad, ¿sí? ¿Es más sencillo Tails? Tal vez, no sé, porque el otro requiere una buena vista de 4 cámaras,
¿sí? Se puede hacer una vista de 2 cámaras, pero hay una mejor correlación, ¿sí? Incluso este es el dato que se toma en consideración por la Sociedad Europea de Cardiología para diagnóstico de cardiomiopatía dilatada oculta. Es medir o dar el dato con la fracción de eyección y no la fracción de acortamiento, ¿cierto? Hay una mejor correlación en cuanto al diagnóstico de cardiomiopatía dilatada. Función sistólica longitudinal. Dijimos al principio que es circular, de torsión y acortamiento longitudinal, que la base y el ápice se acercan de una manera longitudinal. Esta la medimos utilizando algo que se denomina el MAM o el MAPSE, el movimiento del anillo mitral hacia el ápice cardíaco. Lo podemos medir con el modo M, ¿sí? A mí me gusta esto que está aquí abajo, que es utilizar el Doppler tisular. ¿Por qué me gusta? Porque me encanta la definición que tengo del punto de inicio y el punto final de medición. En este de aquí, en este cuadro de aquí arriba, a veces es difícil saber en dónde lo mido yo. Si lo mido acá, un poquito más abajo o en este punto. En este es relativamente sencillo porque no tenemos artefactos, reverberaciones aquí arriba que nos impiden escoger el punto máximo, ¿sí? Pero con el Doppler tisular podemos o nos evitamos podemos diferenciar el punto de una manera un poquito más clara. No hace falta hacer Doppler tisular para eso, simplemente con un modo M. Eso sí, hay que alinearse muy bien paralelo al septo interventricular, ¿okay? Es el punto más sencillo para hacer la medición. Y aquí están los valores de referencia. Es un índice no tan bueno para el diagnóstico o la diferenciación de cardiomiopatía dilatada, pero nos ayuda a identificar pacientes con cierto grado de disfunción longitudinal. Se ha visto, hay estudios que han corroborado que en razas como los Doberman, antes de que se produzca una disfunción circular, una disfunción sistólica circular, ya hay cierto grado de disfunción en el acortamiento longitudinal. Entonces, en este tipo de razas es un dato útil que nos aporta. ¿Cuáles son los índices sistólicos? Okay. Primero, los podemos obtener tanto en un paraesternal derecho 5 cámaras, paraesternal derecho transversal a nivel de la base cardíaca, cualquiera de las dos es viable, si necesitamos poder observar el movimiento de la válvula aórtica, cuando se abre y se cierra bruscamente, ¿sí? Y con eso simplemente hacemos una medición, como las que ustedes están viendo aquí. Permítanme, lo agrando. A ver, aquí está. ¿Sí? Tenemos un tiempo de eyección ventricular, 138 milisegundos, ¿sí? Y luego tenemos un periodo preeyectivo de 57 milisegundos. El preeyectivo hay que tener en consideración que se debe medir desde donde inicia el complejo QRS hasta el punto en el que se abre la válvula aórtica. Sí o sí hay que tener electrocardiografía al mismo tiempo, porque este punto sin electrocardiografía no se puede obtener. El periodo preeyectivo sin electro no se puede. Podemos únicamente ver el tiempo de eyección, pero no el periodo preeyectivo, entonces no podemos obtener el intervalo o el índice que nosotros queremos. Y aquí están los valores de referencia. ¿Sí? Es bastante dependiente del peso. En general, por debajo de 0.4, ¿sí? Es normal, en general. Pero tengan cuidado porque un paciente de bajo peso, de 3 a 15 kilos, un paciente de bajo peso de 3 a 15 kilos, tiene un índice, una relación normal bastante baja. Entonces, en estos pacientes, un valor de 0.4, que es un valor normal en un perro de 31 a 55 kilos, para un paciente de raza pequeña ya es un valor alterado. ¿Ok? Y el índice T. Ok. Tenemos, bueno, voy a hablar de esto de una vez, debía haber hablado cuando esta lámina se me
¿cómo se dice? Transpapeló, puede ser. Bueno, se transpapeló en el momento equivocado, pero ya que apareció lo vamos a hablar. Y es el delta P, delta T, que es un índice que se correlaciona muy bien con algo que se llama el tau, es decir, ¿qué tanto el ventrículo izquierdo disminuye la presión en el tiempo? ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Delta P, delta T. Delta P es una presión inicial, una presión final, dividido un tiempo inicial sobre un tiempo final, que es el delta T. Se mide básicamente en el patrón de regurgitación mitral entre entre 1 metro por segundo y los 3 metros por segundo. En esa medición nos va a dar un valor. Las máquinas lo tienen programado, ¿sí? Lo normal es que esté por encima de 1800 milímetros de mercurio por segundo. Es decir, que la presión cambie 1800 milímetros de mercurio por segundo o más. ¿Ok? Cuando es menos que eso, nos habla de disfunción. El ventrículo izquierdo no puede meter con fuerza la sangre, no puede regurgitar la sangre con fuerza al atrio. Entonces, este delta P, delta T se va haciendo mucho más corto. Y eso es un índice de función sistólica. De todos los parámetros, ese es el resumen. Esta es la fracción de acortamiento endocárdica, fracción de eyección, ¿sí? Volumen sistólico final indexado, movimiento del anillo mitral, los periodos, la relación, eyección, periodo preeyectivo sobre el tiempo de eyección. Este es el índice de performance miocárdico, o el TI, también se le denomina, delta P, delta T. Bajan, suben, ahí se los dejo para que le tomen un screenshot si quieren, si no después esto está quedando grabado, entonces una vez que terminemos voy a pedir que me lo compartan para compartírselos a todos ustedes, a las personas que participaron y bueno, las que no nos pudieron acompañar. Y aquí abajo están las de función sistólica derecha. Ok, les presento a Anastasia. No, esta es Carmina. Carmina fue una perra que ya murió. Esta perra se metió a mí, decidió adoptarme hace muchísimo tiempo. Se la entregué a un muy buen amigo mío y él la cuidó hasta que se murió. Todos pensábamos que Carmina era eterna porque cuando llegó era blanca, así como está. Yo pensé que tenía 10 años y vivió otros 10, 12, vivió como 13 años más con mi amigo. Entonces, mis amigos y yo pensamos que Carmina era un alma eterna, que no se iba a morir nunca, pero bueno, esas cosas no pasan. Aquí está. Muy bien, Johannes Doppler. Hablemos un poquitito del Doppler, ¿sí? Ya vimos todo lo que pudimos obtener del modo M y el modo B. ¿Ven por qué les digo que me fascina el modo B y el modo M? Porque se obtiene, si queremos toda la información, diagnóstica, pronóstica, para nuestros pacientes. Pero bueno, nuestras máquinas también tienen Doppler, Doppler tisular, Doppler color, Doppler espectral, y con esto podemos sacarle muchísimo jugo al entendimiento de nuestros pacientes. Vemos regurgitaciones y con la regurgitación utilizamos el DPDT, ¿sí? Podemos observar la regurgitación tricuspidia para analizar hipertensión pulmonar o disfunción ventricular derecha. Podemos analizar los patrones transmitrales, que es un factor pronóstico, lo vamos a ver, y esto es otra cosa que quiero presentarles. Disminución de la velocidad aórtica. De esto hablé, así que me lo voy a saltar. Un tip importante. Casi siempre las regurgitaciones mitrales dadas en cardiomiopatías con fenotipo dilatado son centrales, como están viendo en esta imagen de la izquierda. Casi siempre. Mientras que las regurgitaciones por otras patologías, principalmente la valvulopatía mitral, en razas grandes que también se da, generalmente es excéntrico, es un jet excéntrico. Los jet centrales, ¿sí?, tienden a ser más dados por una apertura del anillo por culpa de la dilatación y no por degeneración valvular. Disminución de la forma. Esta nuevamente es una elucubración personal mía, no creo, no sé hasta donde yo sé, a veces está atrasado, que haya algo publicado al respecto, pero he venido observando que los pacientes que tienen disfunción sistólica, el patrón de flujo aórtico, en vez de ser aortizado, como nos enseñan,
tiende a ser pulmonizado o redondeado, ¿cierto? Nosotros vemos el patrón pulmonar, el patrón de flujo pulmonar, y lo llamamos aortizado cuando la presión pulmonar se incrementa, ¿cierto? Lo llamamos aortizado porque es el patrón que tiene la aorta. La aorta tiene un patrón en forma de daga. La aorta no, perdón, el flujo aórtico de eyección tiene un patrón en forma de daga con una velocidad de aceleración rápida y una desaceleración lenta. El pulmonar tiene una forma redondeada con una velocidad y tiempo de aceleración lento y de desaceleración lento. Ok, esta observación que yo he visto, digo yo, que vemos todos, aquí tengo un flujo aórtico, ¿sí? Vean lo que les estaba diciendo, tiene un tiempo de aceleración corto y un tiempo de desaceleración largo, ¿sí? Aquí estoy haciendo medidas de estos dos tiempos y estoy sacando índices, ¿ok? En pacientes con disfunción sistólica, los tiempos, el tiempo de aceleración se alarga, ¿sí? Y esto hace que me puse a hacer una relación entre la aceleración y la desaceleración, como la que se hace con la pulmonar, y me encuentro algunos datos. Disculpen el cuadro, esto simplemente son juegos personales, estadísticos míos. Me puse a analizarlos y vimos que este paciente, American Stafford, con una cardiopatía dilatada oculta, ese fue el diagnóstico que habíamos hecho. Están los datos que me ayudaron a soportar este diagnóstico, ¿sí? Y tengo una relación de 0.37. Ok. Cuando vemos, aquí tengo otros dos, este Bulldog, que está acá, y el Doberman con cardiopatía dilatada franca, que habíamos diagnosticado con una relación de 0.4, 0.47, 0.43. Es decir, tengo un patrón muy simétrico. Observemos un paciente normal. A ver, aquí tengo un paciente normal. Este que está acá, un Shih Tzu. Un paciente que fue diagnosticado como normal, tiene 0.28. Para resumir esto que estoy diciendo, un segundo, admito Frank. Para resumir esto que estoy diciendo, me he topado que la relación en pacientes con disfunción sistólica es más cercana a 0.5 y pacientes sin disfunción sistólica es más alejada del 0.5, es decir, de la mitad. ¿Ok? Creo, si mis elucubraciones cardiológicas personales me lo permiten, creo que eso podría ser un tema de estudio, un dato que podría llegar a aportar. No necesariamente diferenciar del todo, pero puede aportar. Así que ahí lo tengo yo en mi cabeza y espero que ustedes sientan curiosidad. Y si ya existe el parámetro, compártanmelo para yo dejar de estar pensando que puedo hacer estadística con este tipo de cosas. El strain es una herramienta que viene a ayudarnos muchísimo, y ahora les voy a poner un par de ejemplos al terminar la charla, a diferenciar disquinesias, es decir, trastornos en ciertos puntos, que no necesariamente es todo el miocardio, disfunción longitudinal, radial, disquinesias segmentarias, es decir, que ciertos segmentos no se acorten, incluso se alargan, ¿sí? Cuando hay cicatrices miocárdicas, la cicatriz no se acorta, es jalada por los segmentos adyacentes, entonces eso, en vez de generar un valor negativo, nos genera un valor positivo. Creo que una charla, para quienes estén interesados, podría ser el uso del strain o del Doppler tisular como tecnologías avanzadas en la interpretación ecocardiográfica. Nos ayuda a identificar asincronías intra e interventriculares. En medicina humana, una de las causas de disminución del gasto cardíaco, del volumen latido, son estas asincronías, ventrículos que se contraen, que no están sincronizados, incluso segmentos que no están sincronizados. Y en medicina humana se usa algo que se llama la terapia de resincronización, que es básicamente es parecido a un marcapasos, equipos que se ponen dentro del corazón que ayudan a que se sincronice. Nosotros estamos lejos de este tipo de cosas porque no lo hemos estudiado incluso de una manera a profundidad.
Y vamos a ver con este tipo de tecnología también disminuciones en los movimientos de torsión, que no puede ser analizado de otra manera que no sea con el strain. Podemos hacer igual estos índices derechos e izquierdos. ¿Okay? Está el Doppler tisular. Voy a parar aquí un momentito. Aquí tenemos los periodos, están todos en una sola imagen. De aquí de donde comienzo la flecha a este punto, tenemos el periodo de contracción isovolúmica. Luego tenemos un tiempo sistólico que viene hasta acá, un tiempo de relajación isovolúmica, tenemos la onda E, la onda A y nuevamente el periodo de contracción isovolúmica. Y sabemos que el TI lo vamos a medir sumando el periodo de contracción y relajación isovolúmicas y dividiéndolo entre el periodo de eyección para el índice de función global cardíaca, que también es un índice que nos ayuda a identificar pacientes con cardiomiopatía dilatada. Aquí hay algo, les adelanto un poquitito, estos se llaman los gradientes endoepicárdicos, ¿sí? Aquí tenemos una vista para esternal derecha, transversal a nivel de músculos papilares. Hacemos un Doppler tisular global, ¿sí? Un color tisular, en todo. Y luego vamos a ver cómo se mueve este punto amarillo que estoy poniendo aquí abajo, que equivale a este patrón que está aquí, ¿cierto? Es el movimiento del endocardio. Y el verde es el movimiento del epicardio. Esto que aparece acá, segundo admito a la señorita Sofía Gamboa, colega, ¿ok? Apertura aórtica, cierre de la válvula aórtica, es decir, todo esto es la eyección. Y lo que hacemos es medir qué diferencia hay entre el movimiento sistólico en el endocardio y el movimiento sistólico en el epicardio, ¿cierto? Y esa diferencia es el gradiente. Shedbull, en su libro de ecocardiografía, nos adelanta que muchos pacientes, de los cuales ellos estudiaron con un trastorno hereditario de función sistólica, que son los Golden Retriever, con una cardiomiopatía parecida a la enfermedad de Duchenne en personas, enfermedad miocárdica primaria genética, ellos lograron diagnosticar o predecir cuáles individuos iban a tener disfunción sistólica clínica y cuáles no, midiendo los gradientes endoepicárdicos. Entonces, eso es una tecnología muy interesante. La Sociedad Europea todavía no lo pone dentro de sus criterios diagnósticos, porque no se ha estudiado del todo, pero es un dato útil. Ok, función ventricular derecha, no voy a ahondar demasiado en esto. ¿Sí? Tenemos varios índices que nos pueden ayudar a identificarlo. Esto ya pertenece a otra charla. El porcentaje de acortamiento del ventrículo derecho, la onda S', la relación TAPSE-aorta, la regurgitación tricuspidia y la dilatación, la medición de cuán dilatado está el ventrículo derecho y el atrio derecho nos ayudan a identificar signos de función ventricular. En Doberman tenemos unas medidas específicas. En algunos chats yo puse el artículo de donde salen todos estos valores. En esta raza consideramos cardiomiopatía dilatada oculta, cuando no tienen síntomas, ¿cierto? Cuando el volumen sistólico indexado es mayor a 55, el diastólico mayor a 95, o hay un diámetro diastólico mayor a 49 milímetros y un diámetro sistólico mayor a 42 milímetros. Un punto de separación mayor a 9 y una fracción de acortamiento por debajo del 25%. Si estos criterios se cumplen en un Doberman, uno o varios, hay una sospecha alta de tener cardiomiopatía dilatada oculta. Y en esta raza, Newfoundland, tenemos también valores específicos. Volumen sistólico final indexado, diástole, sístole, punto de separación y la fracción de acortamiento. Estos son para esta raza en particular. Ahora bien, ¿qué pasa con la enfermedad oculta? Ahí en Europa se establecen una serie de criterios. Son 6, el paciente debe cumplir 6 o más de estos criterios. Si se establecen criterios mayores, dilatación del ventrículo izquierdo en sístole o en diástole, un incremento de la esfericidad y una disminución de la fracción de acortamiento.
o de la fracción de eyección medida por Simpson. Esta dilatación es con el método de Simpson, observación del Simpson. Y hay unos puntos menores, arritmia, fibrilación atrial, el aumento del EPSS, los tiempos, los índices sistólicos, valores equívocos o dilataciones de los atrios. Si el paciente cumple con a los criterios mayores, se le suman 3 puntos cada uno y los menores 1 punto. Si suma más de 6, hay una alta sospecha de que tiene cardiomiopatía dilatada. Muy bien, dentro de los criterios, ¿qué pasa con la fracción de acortamiento endocárdica? Que disminuye o que cambia con una precarga disminuida y que cambia con un incremento de la poscarga. Por tanto, es un valor muy equívoco utilizar la fracción de acortamiento. Yo en particular no la uso, ¿sí? Por esto. Sí utilizo mucho los valores indexados utilizando el Simpson, ese es uno de mis criterios principales, y estoy empezando a utilizar estos gradientes a ver cómo me va. Okay, siguiendo los criterios o las recomendaciones europeas. En cuanto a los factores pronósticos, el grado de dilatación, el punto de separación, la fracción de acortamiento o todos los parámetros en modo M no sirven claramente para saber qué va a pasar con el paciente. Mientras que la observación de efusiones, pleural, edemas o abdominal, ascitis, la edad del paciente, el tiempo en el que se presenta, el patrón diastólico restrictivo, la hipertensión pulmonar o la disfunción del ventrículo derecho sí tienen una alta correlación negativa con la sobrevida del paciente. ¿Sí? Los primeros datos nos ayudan a diagnosticar, pero lo que nos permite establecer un pronóstico son estos criterios que están acá. Y el patrón restrictivo, recordemos que es una onda E muy elevada, un tiempo de desaceleración muy rápido, ¿sí? Menor a 90, aquí está tiempo de desaceleración, y una onda pequeñita que nos da una relación mayor a 1.6. A mí me gusta este valor. He dividido el tiempo de relajación isovolúmica. En este caso es 4.9, este puntito está mal, es 4.9. ¿Sí? Mayor a 2.5 nos habla de un paciente que tiene un incremento notorio en su presión de llenado. ¿Sí? Es un índice de función diastólica muy útil y muy importante. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene fibrilación atrial? Que no podemos sacar la relación EA. Pues es muy importante la medición del tiempo de desaceleración. Tiene un factor pronóstico negativo importante, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria. Por debajo de 90 milisegundos, el riesgo de hacer edema es muy alto. ¿Sí? Edema de pulmón. Ok. ¿Qué más tenemos aquí? Factores pronósticos. Bueno, estos son unos datos que voy a pasarlos para que los tengamos. Una fracción de acortamiento se asocia a una sobrevida de 114 días, menor a 25, un volumen sistólico mayor a 140 a 208 días. Eso está reportado. ¿Qué pasa con enfermedades que se parecen a la cardiomiopatía dilatada como la enfermedad valvular mitral crónica? ¿Sí? Ahí hay una serie de características que nos ayudan a diferenciarlo, pero es muy útil el strain. ¿Okay? Este de aquí abajo es un pastor alemán, ¿cierto? Que venía con una sintomatología, con un fenotipo dilatado, más o menos dilatado, ¿sí? Pero que con el strain nos damos cuenta de que tiene una buena función sistólica, mientras que el paciente de aquí arriba tiene una pésima función sistólica. Ok, esto es más probable que sea una valvulopatía mitral crónica que una cardiomiopatía dilatada, junto con esta otra serie de criterios que les estoy poniendo aquí al lado. Ok, quiero ponerles, ay, perdón, un segundito. Para ir terminando, un segundo que el mouse se me dañó. Ok, quiero parar acá. Un segundo, voy a devolver. Dos videos, dos pacientes. Susi, Cocker Spaniel, puede sufrir enfermedad valvular mitral, cardiomiopatía dilatada. ¿Cierto? Eso es lo que nos dice la teoría. Pero no contaba con que, Susi no contaba con que la dueña era vegana, ¿cierto? Y comenzó a darle
alimentos veganos a Susi. Una perra de 8 años, viene a la primera consulta en el 2017, en agosto 26, dilatación cameral, signos efusivos, ¿sí? Aquí tenemos relación atrio-aorta, muy bien. Tenemos una arteria pulmonar, una distensibilidad de la arteria pulmonar que está mal, impresiona hipertensión pulmonar o disfunción sistólica del ventrículo derecho. Y aquí tenemos un movimiento inadecuado del ventrículo, ¿cierto? Se ve que está dilatado, me falta la atrofia de los músculos papilares como para completar el cuadro, pero tenemos que el septo interventricular en diástole, 0.6, en sístole, 0.6, de lo que habíamos hablado al principio, qué interesante, y una espesor parietal relativo por debajo de 0.4, es decir, un adelgazamiento o atrofia de paredes, ¿sí? Una separación bastante notoria del punto D. Aquí no tenemos el B-bump, del que hablábamos en un principio, pero sí una separación no severa, pero sí diagnóstica, unos tiempos sistólicos por encima de 0.4 y es un perro pequeño, ¿ok? Es decir, parece que hay una disfunción sistólica bastante notoria, dilatación tetracameral, las 4 cámaras cardíacas. Muy bien, regurgitaciones. Dentro de la historia que se recaba con la dueña, llevaba cerca de 4 años el perro comiendo comida vegetariana, vegana, como lo comía la dueña, ¿sí? Tenemos un DPDT alterado, regurgitación tricuspidia, muy bien. A ver aquí. Y llegó a mi consulta para la opinión final. Ya estaban cansados, demasiado dinero invertido, tanto en consultas, el paciente entraba con edema de pulmón, ya en este caso tenía fusión pleural, había que drenarla, que el pimovendán, que la furosemida, que se le estaba dando además espirulactona como diurético alternativo, en fin. Y recabando la historia nos damos cuenta que el paciente tiene una dieta inadecuada, ¿sí? Y empezamos a cambiar la dieta del paciente. Ya vamos a ver la evolución que ha tenido aquí. Signos de disfunción derecha, congestión derecha, una colapsabilidad disminuida de la vena cava y un strain. Observen el strain cómo está. Básicamente rojo todo, a excepción de las porciones, de ciertas porciones apicales, ¿sí? Pero todo hay una disminución del acortamiento segmentario en todos los segmentos, ¿sí? Ahí están los valores, lo que les decía, apenas se acortó un 2%, ni siquiera se acortó, este se estiró un 1%, esta porción del ventrículo, esta se acortó un 6, un 4, un 5, un 12, ya casi pareciendo normal estas porciones, pero las otras están bastante mal. Y global, aquí average, este es el global, tiene un 7% de acortamiento sumando todo. Es decir, un muy mal acortamiento en toda una disfunción. Pero aquí está la evolución del paciente. Observen esta evolución que tiene en el momento en el que se le cambia a una dieta. Perdón, el mouse mío está como fallando un poquito, entonces si lo ven bailando de un lado para otro, disculpen, voy a señalar mejor con el puntero. Ok, observen acá, esta línea que tenemos aquí es la relación atrio-aorta. Desde la primera consulta hasta que el paciente se dio de alta, quinta consulta, esto fue más o menos como unos, ahí tengo la fecha, ahora la pongo, no me acuerdo bien, creo que fueron unos 8 meses o 6 meses, 8 o 9 meses. Ok, la relación atrio-aorta pasó de 2, ¿cierto? A aproximadamente 1.2, 1.3. Anormal, normal. El azul es el volumen sistólico. Miren cómo el volumen sistólico fue cambiando y fue disminuyendo. La fracción de eyección se fue incrementando, la fracción de acortamiento se fue incrementando paulatinamente y el punto de separación también. Aquí están los datos ya numéricos para que los podamos ver con un poquitito más de claridad. Vamos a ver la fecha. Y aquí vamos a ver 5 de enero del 2018. ¿Sí? 8 meses, 7 meses. Ya aquí tenemos el paciente después de la suplementación con taurina y el cambio a una dieta para perro.
Ya los índices cambiaron completamente. Miren el grosor de las capas de las paredes, del septo, y el strain, que no mejoró del todo para la última consulta, pero sí hay una mejoría bastante notoria. Estos son datos equivocados. Esta parte en roja que está acá. Le estoy prestando más atención a esto y al global, que es 14.4%. Ya hubo ciertas dificultades a la hora de hacer el strain. Al final no es una técnica sencilla, requiere colaboración del paciente y algunas habilidades en la obtención de las vistas, de todas las vistas que se requieren para hacer esto. Pero tengo un promedio bastante bueno. Y el último caso que les quiero presentar es este, Papi. Pues Papi llega a la veterinaria con un diagnóstico positivo a Chagas. Aquí se los voy a poner. Aquí está. Serología positiva. Papi Valverde positivo a Trypanosoma cruzi. Es un paciente que viene positivo a Chagas. ¿Sí? Obviamente esto es después del análisis ecocardiográfico, porque nuestro paciente llega con una cardiomegalia generalizada, un fenotipo, un bloqueo de tercer grado, una arritmia, y aquí empezamos a observar las características. Tenemos una dilatación, atrofia de paredes, atrofia de músculos papilares, ¿sí? Apenas se contrae, vamos a ver si adelante está la fracción de acortamiento y la fracción de eyección de este paciente. Hay una dilatación del anillo valvular mitral, ¿ok? Para external, aquí observamos la regurgitación. Fenotipo dilatado, tenemos un gradiente de regurgitación y ven la irregularidad. Esto es por culpa de la arritmia que presenta el paciente. Ok, no tengo los otros datos. Lastimosamente, Papi sí muere como a los 4 meses de haber hecho el diagnóstico. Bueno, tuvo unos 4 meses de maravilla, los dueños lo cuidaron un montón, pero ya la enfermedad estaba muy avanzada. Esto no tenía vuelta atrás. Ya la enfermedad de Chagas causa una atrofia miocárdica y genera un montón de cicatrices miocárdicas que disminuyen muchísimo la contractilidad. Entonces, son pacientes que tienen un pésimo pronóstico. Y no se puede hacer strain con este tipo de arritmia. Es imposible obtener tener los parámetros necesarios para poder hacer el strain. Ok. Esto es todo lo que tenía para el día de hoy. Espero que les haya sido de muchísima utilidad y haya sido un poquito claro. No hablamos de todas las cosas de la cardiopatía dilatada, quería enfocarme únicamente en ultrasonido y para ver todo el jugo que podemos sacar y el montón de información que podemos obtener. Y tenemos tema para poder investigar en caso de que nos animemos por este lado del mundo. Para mí ha sido un grandísimo placer compartir con ustedes y de verdad espero que haya sido útil y claro. Estoy a su servicio para lo que necesiten. Si hay preguntas, escucho. Excelente charla, doctor. Para nosotros siempre será un honor contar con su participación en nuestras charlas clínicas. Me parece que las imágenes que presentó y los casos también están muy interesantes. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. No, a ti. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Si tenemos preguntas, aquí estoy. Bueno, que ojalá pueda contestar. Sí, bueno, ahorita no hay en el chat, pero bueno, mientras surgen preguntas, yo quería hacer mención rápidamente de que, bueno, nosotros para acá en el Ecuador, el mercado veterinario ha tenido un auge bastante importante. Nuestro distribuidor actualmente cuenta con una configuración especial en los VividiQ, en donde pueden tener hasta un 20% de descuento en su compra. Si están interesados, pues con mucho gusto, a través de nuestros asesores de ventas, nosotros les podemos brindar mayor información. Bueno, mientras nosotros surgen las preguntas, pues denos un par de minutos donde podemos poner un espacio publicitario y continuamos, ¿le parece? Como ustedes quieran, tranquilos. Gracias.
Creo que hay preguntas por ahí. Aquí vi una. Hay una pregunta del doctor Rafael Ramos. ¿Sí? No te escucho. Sí, estoy por acá. Sí, no, a ver, está en mute. Pero si el doctor Rafael Ramos pregunta, ¿esa regurgitación excéntrica la puede explicar más detalladamente? Sí, claro, cómo no. La regurgitación excéntrica hace referencia, cuando vemos, déjeme ver dónde tengo la charla y la busco de una vez. Voy a salirme de la charla. La página se está viendo el video. ¿Se está viendo usted, doctor? Dejamos de compartir pantalla. Ahí lo estás, ahí se está viendo. Allí puede empezar a compartir. Entonces, un segundo porque me salí. No, doctor. Me salí. Y cuando yo compartí pantalla, usted dejó de compartir. Si quiere, vuelve a compartir. Ay, verás que no encuentro el... Ok, ya lo vi. Compartir pantalla. Desktop. Aquí. Y aquí ya está viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, doctor. Ok. Lo que decía con la regurgitación, doctor, es que usualmente cuando hay cardiomiopatía con fenotipo dilatada o cardiomiopatía dilatada primaria, cualquiera de las dos, las válvulas, las hojuelas valvulares están intactas. El problema es que se separan, ¿sí? Y se separan de forma simétrica, van hacia un lado. Entonces el jet queda en el centro, ¿cierto? Cuando hay enfermedad valvular de algún tipo, la degeneración valvular es asimétrica, generando un espacio, un cierre inadecuado, pero asimétrico. Entonces, dependiendo de qué lado se dañe más, el jet va a ir hacia allá o va a ir de forma excéntrica, hacia la pared anterior del atrio o hacia la pared posterior. Entonces, nos ayuda a identificar la posición del jet. No es diagnóstico, obviamente, digamos, no me permite diagnosticar cardiomiopatía dilatada viendo un jet central o decir que la enfermedad valvular mitral siempre tiene que tener jets excéntricos, pueden ser centrales, pero en general las valvulopatías generan jets hacia las paredes anterior o posterior del atrio, mientras que las enfermedades miocárdicas dilatadas tienden a generar un jet central. No sé, doctor, si fui claro con esta explicación. Sí, dice que sí, que muchas gracias. Sí. Listo, doctor. Si quieres, Hay otra pregunta. yo estoy viendo el chat. No sé si quieres que lo lea yo. Ah, perfecto. Sí, sí, por supuesto. Doctor Jorge Banda, hola, muchísimo gusto saludarlo. Dice, el EPSS lo miden en corte de 4 cámaras para esternal derecho y en el eje corto a nivel de la válvula mitral. Sí, señor. Se puede medir en 5 cámaras también para esternal derecho, 4 o 5, donde veas bien la válvula. ¿Sí? ¿Cuál de los dos cortes sería más recomendado? Los dos es absolutamente lo mismo. ¿Sí? No hay ninguna diferencia en el valor. El doctor Crespo, en caso de sospechar de cardiomiopatía dilatada de origen nutricional, ¿cuál será el valor de referencia a tomar en consideración para tomar como punto de partida? ¿Y cómo valor a evaluar en cuanto a tiempo se empieza a ver mejoría? Ok. Muy bien. Doctor Crespo, yo he visto, digamos, así, con un diagnóstico claro, 4 perros con cardiomiopatía nutricional. 2 de ellos eran por dueños que tenían, digamos, ¿cómo se dice? Que comían alimentos veganos, costumbres veganas, y 2 de ellos con unas dietas comerciales que eran alimentos holísticos de no sé, que no recuerdo exactamente. Bueno, no vale la pena mencionar marcas, ni más faltaba. El punto es que
Lo primero en lo que notamos diferencias en la clínica, los pacientes después, más o menos entre las 2 y las 4 semanas de empezar a alimentarse, ya manifiestan una actitud completamente diferente. Eso es desde el punto de vista clínico. Desde el punto de vista ecocardiográfico, la fracción de acortamiento mejora. Mejora la fracción de eyección, mejora los índices diastólicos, generalmente tienen un patrón restrictivo al inicio y se comienzan a pseudonormalizar, ¿sí? Mejora el TAPSE, en relación con TAPSE-AO, mejora TAPSE, ¿sí? El volumen sistólico final mejora. Todos esos valores van mejorando paulatinamente. No hay uno en particular que mejore más que los otros, como que van. Igual es una condición relativamente nueva, ¿no? Y a la cual ya se le está prestando mucha atención. Entonces, ya estamos empezando a ver menos pacientes así. Pero no sé. ¿Y cuánto tiempo, doctor? Normalmente lo notamos entre la tercera semana. Entre la tercera y la cuarta semana ya empezamos a notar cambios ecocardiográficos sustanciales que soporten la clínica que está empezando a presentar el paciente. Y ahora, cuando el perro y cuando puedo hacer strain en los pacientes, no todo lo podemos hacer, también vemos que el porcentaje global de acortamiento mejora muchísimo entre la tercera y la cuarta semana. ¿Sí? Alejandro Avendaño, un saludo grandotote. ¿Cómo abordas un paciente Cocker que presente a la vez dilatada y mitral avanzada? Ok, doctora Avendaño. Ahí el problema es, digamos, que tenga las dos enfermedades. Ok, el abordaje, si me estás preguntando por el abordaje clínico, terapéutico, básicamente estamos hablando de lo mismo, ¿no? Es un paciente que debe recibir soporte diurético, es un paciente que debe recibir soporte inotrópico, probablemente soporte antiarrítmico, esos serían como y hipertensión pulmonar, soporte para la presión pulmonar. Esos serían como los 4 puntos cardinales. Luego ya vendría el soporte nutricional, que en general son animales que están comiendo una dieta balanceada y bueno. Desde el punto de vista ecocardiográfico, ¿cuándo veo yo? Y esta es una pregunta muy interesante. Me llega un Cocker Spaniel añoso con un fenotipo dilatado. Y ahí la pregunta es, ¿será dilatado o será mitral tardío? ¿Cierto? Uno de los dos diagnósticos debe tener. Yo me fijo mucho en el movimiento de excursión del septo interventricular. Cuando los pacientes tienen cardiomiopatía dilatada, el septum apenas se mueve. Mientras que los pacientes con una función sistólica conservada hay una buena excursión, entonces hay un movimiento fuerte. Voy a empezar a utilizar esto que vimos, que les nombré hace un momentico, del grosor de las paredes, ¿sí? Para ver si eso me puede ayudar a diferenciar pacientes. Pero repito, Alejandro, ya es una fumada mía personal, entonces ahí voy a ver si eso sirve. Y ahí sí sirve, les cuento a todos los compañeros del grupo. ¿Sí? Bueno, Alejandro, un abrazo para vos. Muchas gracias. No sé si hay algún otro mensaje. Ah, bueno, el doctor Ortega me mandó un mensaje por aquí. No sé. No lo veo. No. No veo más preguntas. Les repito, si quieren los datos, manden un mensaje al correo electrónico, les mando los datos de referencia, les mando los artículos que tengo para compartirlos y los compañeros de General Electric, el video no, la charla creo que quedó grabada, compártanmela para yo pasársela a mis colegas, para tener también un documento ahí. Me parece que esas son cosas muy valiosas que se pueden conservar. Claro que sí, doctor, con mucho gusto. Nosotros mañana en lo que se descargue del Zoom, lo compartimos a su correo electrónico y al doctor que hace la pregunta si va a estar disponible, por supuesto. Si quiere, también nos deja su dirección de correo electrónico y con mucho gusto nosotros le compartimos el archivo por email. Bueno, Bueno, doctor, creo que nos sí, queda por lo pronto.
Que no sea la última charla y que podamos hacer otras ahí. Ahí hay un montón de temas que podemos abordar, entonces estoy para servirles. Muchas Claro gracias.